La vacuna de Moderna, la mRNA-123, ha demostrado un perfil de seguridad que ha permitido que sea aprobada por las agencias reguladoras. Este perfil de seguridad es similar al que hemos visto para la vacuna de Pfizer-BioNTech y lo único que se producen es los efectos adversos más habituales esperados inmediatos a la vacunación, en lo que es la primera semana post-vacunación, consistentes en molestias locales, dolor en el punto de inyección, enrojecimiento, inflamación o ya molestias más generales tipo dolor de cabeza, malestar general, escalofríos. En cualquier caso, estas reacciones, que son las habituales y esperables por otro lado cuando nos vacunamos, son autolimitadas en el tiempo y se resuelven sin mayores incidencias. Por tanto, el perfil de seguridad de la vacuna de Moderna entra dentro del perfil esperable de cualquier otra vacuna, quizás algo más reactogénica, igual que sucedía con la vacuna de Pfizer-BioNTech que otras vacunas a las que estamos acostumbrados, como la de la gripe o la del neumococo, pero dentro de un margen de seguridad amplio que permite que utilicemos estas vacunas con total tranquilidad.